Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Bienvenidos aquí al seminario, seminario de novedades del software Edgecamp, la versión 2025.1. Vamos a ir platicando sobre estas novedades, las diferencias que hay con respecto a la versión anterior, que es la versión 2024.1, y esta versión 2025.1. Adicional, bueno, en días próximo se estará enviando a los correos el link de descarga de esta nueva versión por si requieren hacer la actualización. Sin problema se podría hacer. Em, y bueno, vamos a ir revisando este apartado. Esta versión salió oficialmente para el público, para usuarios en general, el día 28 de mayo. ¿Ok? Entonces, es reciente la versión, pero es una versión ya aprobada para usuarios, es para usuario final. Entonces ya tiene bastantes correcciones, ya se detectaron bastantes correcciones, entonces ya es funcional y no tiene mayor problema. ¿Ok? Entonces, básicamente la agenda es hablar sobre estas novedades y vamos a ir revisando a fondo este, este punto en específico. ¿Ok? Entonces, vamos avanzando. ¿Quiénes, o bueno, dentro de las novedades, un punto importante son como los requisitos, ¿no? Para instalar esta versión 2025. El principal, bueno, uno de los principales es que tengan el servicio o el plan de mantenimiento y soporte activo ah, de- con fecha de vencimiento, perdón, máxima hasta marzo o posterior. Esto les permitirá así instalar la versión 2025.1. Si es antes de marzo, entonces no les permitirá instalar la versión 2025. Marcará una advertencia cuando quieran instalarlo. Y otro punto importante, digo, no está próximo, pero sí lo mencionan, es que en octubre se dejará de dar soporte a Windows 10. Por lo tanto, en las próximas versiones se espera que Edgecamp ya no se pueda instalar en Windows 10. Por lo mismo que ya no va a tener soporte por Microsoft, el Windows. Entonces, el software se migra totalmente a la plataforma con soporte, que sería el Windows 11 en adelante. ¿Ok? Entonces, a partir de octubre, más o menos se contempla que esto se haga este cambio. Y vamos a ver un par de, de botones o de accesos que se agregaron o que se quitaron en esta nueva versión para mejorar su funcionalidad. Entre ellos está que se eliminó el modificador de nivel del chaflán, de los chaflanes, se eliminó el nivel, causaba mucha confusión a los usuarios, sobre todo usuarios nuevos, porque el cálculo del nivel del chaflán se hacía directo desde el sólido o directo desde los parámetros, ¿no? Del tipo de chaflán que se puede hacer sobre la pieza, y también se eliminó el sondeo heredado de la barra de las cintas. Esto de sondeo heredado se refiere a la parte de proving. Vamos a ver unas pequeñas imágenes de esto. Como comentaba en la parte de chaflán, acá en el chaflán, en la estrategia de chaflán, le quitaron, este es de la versión 2024 y tiene el nivel eh, activado o bueno, todavía disponible para que pueda ser ingresado por el usuario. En la versión 2025, básicamente le quitaron ese botón, esa funcionalidad para no causar confusión a los usuarios. ¿Ok? Después, la parte de la medición o de la inspección, quitaron precisamente la parte de Proving Cycles. La quitaron como botón de acceso directo. Si lo pueden buscar, recuerden acá con el quit, pueden buscar cualquier estrategia de estas, si es que tienen por ahí una sonda controlada con el software, y todos los programas que ya hicieron con esa sonda o con esos procesos, con esos ciclos de inspección, funcionan. O sea, no es que pierdan la funcionalidad. Funcionan, solamente los botones los quitaron de esa barra de acceso. Vean que aquí abajo ya no está esa barra, o bueno, ese botón de acceso que le llaman heredados, los ciclos heredados de pruning. ¿Ok? Entonces,
Eh, sí se tiene acceso a las funcionalidades, no es que desaparecieron, pero ya no están como un botón incluido por default. Recuerden que estas cintas se personalizan y pueden volvérselo a agregar, digamos, ya de manera manual y crear un template de acceso en el software para que puedan tener esa funcionalidad a la mano. ¿Ok? Después, vamos avanzando. ¿Ok? Acá, ciclo Raceline Finish es un ciclo que se agregó en la versión 2024.1. Es un ciclo nuevo, estuvo de prueba para todos los niveles de licencia. Es un ciclo que permite hacer desbastes. Aquí le llaman como si fuera una pista, una carretera para hacer ese tipo de desbastes o de acabados sobre ese tipo de superficies. Eh, entonces, esto estaba en prueba en la versión 2024 para cualquier nivel de licencia. Ahora ya lo dejaron fijo para un nivel de licencia avanzado o superior. ¿Ok? Este ciclo se mejoró, ¿ok? Para permitir seleccionar el lado de salida. Esto se lo agregaron en la 2025, no lo tenía la 2024. Acá en el video, como se puede observar, tienen la opción también de Pix Solid Face. No estaba funcional tampoco, o sea, no estaba en la versión 2024, se lo agregaron y es algo muy práctico, ¿no? Porque no es necesario crear un feature o una característica, sino simplemente del sólido se crea la trayectoria de la herramienta. Y un punto importante es que ustedes pueden decidir si la herramienta entra por fuera o por dentro, digamos, de esa característica, ¿ok? Si entra por dentro o por fuera de esa característica, dependiendo hay los sistemas de sujeción, el tipo de pieza, pero es básicamente, tiene ese control de chequeo o bueno, seleccionar superficies manuales, ingresar por dentro, por fuera sobre el perfil y y ya queda totalmente fija para licencias advanced o superiores, ¿ok? Entonces, ese punto es adicional, bueno, se quedó ya fijo, ¿ok? Vamos con otra novedad, es que en el ciclo de Face Mill, o sea, en el careado, le agregaron una opción que es la de optimizar capas de entrada, ¿ok? Al momento de hacer el careado. Aquí lo que permite esta función es tener una entrada o sí, como tal, un maquinado más suave al momento de entrar en la cara, ¿ok? Vamos a ver ahí. Y también, obviamente, mejora bastante los tiempos. ¿Por qué? Porque aparte de que hace una trayectoria un poquito más óptima, evita traslaciones al aire. Si bien en versiones pasadas, como la 2024, 2023, hacía esto, o sea, daba una pasada, levantaba y volvía a ir al punto de inicio y volvía a hacer la segunda pasada y volvía a ir al punto de inicio, tercera pasada, bueno, dependiendo cuántas pasadas requieran. Acá ya no. Acá tiene la opción esta de optimizar las entradas, ¿ok? Optimizar las capas de entrada. Se activa, lo ponen y vean que la entrada la hace ahí continua. O sea, vuelve a tomar los parámetros de entrada, pero a donde se quedó. Entonces eso ya, digamos que corta esas trayectorias al aire que se hacían para cada pasada. Acá ya no, acá ya se hace, ahí vean, ahí vuelve a entrar y ya no regresa al punto de entrada. Entonces es importante, cortan ahí trayectorias al aire, optimizan esta herramienta para que pueda tener un mejor rendimiento. ¿Ok? Entonces, vamos avanzando. Acá tenemos para los clientes que tienen ciclos o bueno, la licencia, perdón, de 5 ejes, agregaron un par de apartados, una entrada típica un tipo de entrada automático de entrada y otra eh, un tipo de desbaste o de acabado de superficies que te permite seleccionar el lado más largo de la cara o el lado más corto de la cara. Pero vamos a ver lo de la entrada automática. Ven que aquí, en esta opción, digo, es para los que tienen la herramienta de 5 ejes simultáneos, tiene esta mejora. Lo que hace es
evitar un golpe o una colisión de la herramienta al momento de hacer esa trayectoria de 5 ejes. Y otra es que, pues por ahí suaviza el tipo de entrada. Vean, eso es como normalmente se hacía, ¿no? En versiones pasadas. Ahí tiene una entrada baja recta la herramienta y entra con un pequeño arco. Acá lo que hace esta opción de entrada en automática, al momento de activarla, genera una serie de curvas para que la entrada sea más suave sobre la geometría. Ven, ahí está el tipo de entrada automático y ahí vean que genera esos dos arcos, tanto uno en horizontal como el que se tenía ya configurado hacia el mecanizado en vertical. Entonces, esta opción ayuda bastante a reducir ahí un poquito la entrada, el esfuerzo de la entrada y listo. Acá en el otro video es la otra parte que les comentaba que es para hacer un acabado o bueno, una estrategia utilizando el ciclo Follow Line. Ese tipo de estrategia sirve para acabados superficiales y le agregaron este botón. ¿Ok? El de long side o el de short side. Es básicamente definir la trayectoria en base a la cara más larga de la superficie o a la cara más corta de la superficie. Por ejemplo, ahí dejé activa o se quedó activa la opción larga, o sea, el lado largo de la cara, y ahí se alinean las trayectorias de desbaste o de acabado. Y está la otra opción que es short side, que precisamente va haciendo el desbaste en base a la cara más corta. ¿Ok? Ahí ven, se cambia, se activa y hace automático el arreglo y ahora ya es en el otro sentido, en el lado más corto de la cara o de la superficie a desbastar. Esto es, como lo comento, para 5 ejes. ¿Ok? Vamos avanzando, vamos a seguir viendo por acá otras funciones. Este es para el ciclo de desbaste, el roughing. El roughing agregaron una opción que es priorizar cortes adicionales. Es una opción que no estaba en otras versiones y que había sido por ahí solicitada. Esto también es para optimizar el mecanizado, básicamente eliminar trayectorias o traslados al aire, traslados entre regiones al aire. Y activan corte por regiones y vean que ahí está el botón de priorizar. ¿Qué es lo que es esta función? Originalmente el software, o bueno, en versiones pasadas trabajaba de esta manera, ¿no? Ahí tenía el desbaste, pero hacia la pasada de los diferentes escalones, digamos, a desbastar, y al final hacia la pasada de acabado de la superficie por escalón. En cambio, al activar esa función, termina totalmente un escalón y se pasa al otro, lo cual evita que esté brincando, digamos, de escalón a escalón del desbaste. Ahí elimina unas cuantas trayectorias al aire y la diferencia, pues, es ese mecanizado, ¿no? Desde un principio llega y hace el acabado de la primera superficie, vean, y ya brinca a la segunda. Si hubiera una tercera, bueno, brincaría a la tercera y ya no se tendría que hacer primero todos los desbastes y luego regresar a hacer los acabados de cada una, sino ahí intercala desbaste y acabado hasta terminar cada región. Esa es la optimización o es lo que hace este botón adicional de la 2025. ¿Ok? Vamos ahora un poquito, brincamos a torno. Agregaron en el parting off o en el tronzado de las piezas, agregaron una opción de compensación vía Fancom. ¿Ok? O sea, vía el radio de la herramienta. Si bien antes sí podías hacer un chaflán, o perdón, ahí me regresé, listo. Si bien sí podías hacer antes un chaflán al momento de hacer el tronzado, no te compensaba el radio de la herramienta, el radio de la punta de la herramienta no era compensado. Acá sí ya le agregaron esa opción de Fancom, digo, originalmente, primero ahí vamos a simularlo como lo hacía en versiones pasadas, bueno, sin esa opción de Fancom. Ven ahí, ¿cómo hace esa trayectoria? Esa trayectoria la hace totalmente recta, no hay una compensación de ese radio, es como si estuviera tocándola con la intersección. Al momento ya de activar la opción Fancom, ahí entonces sí es cuando compensa ese radio e ingresa. Y bueno, también adicionalmente ya no es recto,
sobre todo en las entradas o en la entrada ya de la parte vertical, ahí hace ese pequeño radio para compensar el radio de la herramienta. Entonces ahí sí ya va el radio, o bueno, ya va la herramienta sobre, ahora sí, sobre la pieza, y al final en ese arquito, pues compensa el radio de la punta. Vean, ahí compensa el radio de la punta y hace el tronzado. ¿Ok? Entonces es una compensación para que la pieza no les quede un poquito más grande cuando hacen la operación de tronzado y que tienen este tipo de chaflanes. ¿Ok? Es esa función. Un poquito de la parte de hilo. Por ahí vamos a ir intercalando las diferentes funciones o las diferentes novedades que le agregaron al software. Acá en cuanto a la parte de hilo, para los que utilizan el módulo de hilo, le agregaron una parada, o bueno, quitarle el stop antes de una microsujeción o antes de un tag, ¿ok? O antes de una sujeción, una etiqueta, ahí como la conozcan. Antes de eso se le agregaba siempre un stop. Ahora ya pusieron una opción para que precisamente sea opcional. Y esto funciona tanto para dos ejes como para cuatro ejes, o sea, para la operación de hilo, de corte de hilo de dos ejes, de cuatro ejes, o la opción rápida, ¿no? La Smart. ¿Ok? Aquí básicamente es eso. Tal vez no lo vean reflejado tanto en el mecanizado, pero sí en el código. ¿Por qué? Porque quita el famoso M01, dependiendo el control de la máquina, el M01 o el M02, lo quita. ¿Ok? Ven ahí, están esas funciones. Primero vamos a verlo sin que se activen. Ahí vamos a generar el código. Digo, o sea, simulándolo no hay diferencia. ¿Por qué? Porque precisamente eh, en la simulación no se simula, digamos, el stop de la máquina. Pero ya en el código sí. Acá vamos a ver que va a generar un código cuando no está activa la opción, genera un código M00. Ok, ahorita vamos a comparar esos códigos para que veamos ese apartado. Después, al activar esa función que está precisamente en tagging, que en etiquetas son microsujeciones, ahí activa esa función. Vean que gráficamente aparece un triangulito en amarillo con rojo. Y ahí vamos a generar de vuelta el código, ahora como código 2 para después hacer la comparación. De acuerdo a la máquina, digo, ahí podemos tener diferentes tipos de códigos, sentencias de líneas de código. Ahí voy a abrir los dos códigos. Vamos a simular los dos, bueno, perdón, a abrirlos en el editor y vamos a compararlos. Ahí ven, un código con respecto al otro y entonces hace que se le quite en ese de la izquierda, ¿ok? No tiene el M00 y ya casi, ¿ok? Ahí le quita básicamente ese stop antes de la microsujeción o del tag. Entonces, esa función se refleja ya operativamente, ¿no? Eh, si quieren que continúe o si quieren tener ese stop programado, bueno, no pasa nada. Ahí lo pueden tener. Ahora, hablando de otro ciclo de fresado, el Parallel Edge, que es para acabado superficial cuando tienen una máquina de tres ejes, eh, le agregaron una opción que se llama Point Distribution, que es básicamente maximizar la distancia o bueno, optimizar la distancia o con que ustedes puedan controlar la distancia entre punto a punto de la superficie y tener un mejor acabado. Y también eh, con respecto a un suavizado sobre alguno de los ejes, ya sea sobre X o sobre Y, depende sobre qué eje estén haciendo el acabado superficial. Entonces, en ese punto, eh, tampoco es que vayan a ver alguna diferencia a lo mejor eh, en el software, o sea, como líneas de código diferentes, o bueno, más bien líneas de trayectoria diferentes, pero este se refleja más que nada ya en el acabado de la pieza. O sea, ya cuando hacen la pieza o cuando ya maquinan la pieza, pues va a tener un mejor acabado superficial bajo las mismas condiciones, porque genera más puntos como para que la punta de la herramienta siga la curva de la superficie que quieren maquinar. Ven ahí, de hecho, en la simulación sí se va a alcanzar a ver un poquito que ahí lo hace un poquito rápido y vean que deja esos como tipo escalones, pero es porque la distancia entre los puntos
a hacer la curva real de la superficie, está un poquito separada, digo, estaba pues, separada por default, acá ya tienen esa opción de distribución, quitan esa opción de smoothing o de suavizado, le dejan ninguna, si no, no se activa esa función, ponen la máxima distancia entre punto a punto y el suavizado sobre el eje. Como lo comento gráficamente, en las trayectorias no hay una diferencia, pero ya en el maquinado real, ahí van a ver un poquito en cómo intenta simular el software, lo hace con más puntos, ya no pasa tan rápido sobre la superficie, sino sigue como más puntos para intentar igualar la superficie de la pieza. Esto obviamente nos va a dar un mejor acabado. Pero aquí, al momento de hacer la demo, pues no se puso un traslape adecuado, ¿verdad? Pero ya al poner un traslape adecuado, ya real, digamos, ahí sí ya van a poder ustedes observar mejor acabado en sus superficies bajo los mismos parámetros, simplemente indicándole al software que haga más puntos como de acercamiento hacia las superficies. Y listo. Ese es cuanto al parallelismo. Sirviendo otra, en la estrategia de profiling se agregó el corte o este, el seguimiento o el profiling mediante helicoidal a perfiles que están con ángulos cóncavos. Ahí, por ejemplo, esta pieza que tiene este pequeño ángulo, aquí tiene un pequeño ángulo eh, hacia adentro, digamos, de la pieza. Con este tipo de herramientas se podría hacer el, el perfilado, ¿ok? Hacen el profiling sin ningún problema. Eso ya lo permite y lo soporta en el helicoidal. Anteriormente se podría hacer, pero no con el helicoidal. Se hacía por pasos, ¿ok? Activan el undercut, activan el helicoidal y listo. Ven, ahí se ajusta esas trayectorias ahora sí a tocar la superficie. Anteriormente en el helicoidal no se podía. O sea, si ustedes le daban undercut, o sea, como corte por abajo, con una herramienta en T o con una herramienta así pop, no lo hacía el software con el helicoidal porque no estaba preparado ahí ese apartado. Acá sí ya puede ser una herramienta en T, o este tipo de herramientas, y ahí sin problema ya puede hacer ese tipo de perfiles como con ángulos hacia adentro, por así llamarlo, ¿ok? Entonces ya tiene esa funcionalidad y en el helicoidal, ¿ok? Regresando ahora un poquito a torno, acá tienen una opción, ¿ok? Que es, eh, pueden acá poner como un indicativo, como un highlight, como resaltar las operaciones que ustedes requieran. Esto lo pueden hacer en versiones anteriores, sí, o sea, poner este resalte en versiones anteriores se podía, pero cuando cerraban la pieza y la volvían a abrir, ya no tenía esos resaltes. Esos resaltes había que volverlos a poner cada vez que se abría la pieza. Ahora sí ya quedan fijos y se guardan en el archivo de Edgecamp. O sea, si lo vuelve a abrir un compañero o alguien más, ya va a ver que están resaltadas estas operaciones. Porque a lo mejor le dejamos un comentario, algo para darle seguimiento a esas operaciones en específico. Entonces ya se quedan guardadas en el archivo nativo de Edgecamp y lo abren. Y digo, acá lo mostré en torno, pero puede ser en fresado o en hilo. O sea, está activa esa función de resalte de operaciones para para todos los ambientes de Edgecamp. ¿Ok? Vamos avanzando. Otra funcionalidad que le agregaron también a todos los ambientes es darle trazabilidad al stock. El stock anteriormente no se podía ahí cambiar el nombre. Bueno, sí se podía cambiar el nombre, pero no quedaba seteado a la vista en el setup. Ya le pueden ustedes agregar un nombre, un comentario. Digo, esto de cambiar de colores y esto lo podrían hacer desde versiones pasadas, pero vean que ahora sí ya toma el nombre que ustedes le dejan junto con el comentario entre paréntesis. Esto permite que sea una gestión más óptima, sobre todo cuando ustedes están maquinando un ensamble y requieren varias o requieren varios stocks, ya pueden ustedes gestionarlo, stock para el eje B, stock para tal lado, y ya pueden tenerlo a la vista.
para no andar buscando stock uno, stock 2, stock 3, como anteriormente se hacía. ¿Ok? Ese es, ese es importante. Adicional a esto, en los reportes también se agregó que viaje eh, estas características principales o estas propiedades principales del stock. ¿Ok? Ustedes pueden determinar qué nombre, qué comentario y obviamente el tipo de stock. Eso ya se lo agregaron también a los informes que se generan al final del mecanizado. Después tenemos en el Technology Assist, esta opción me pareció muy buena. Agregaron más technology, o sea, agregaron más tipos de tecnología y también agregaron una función que se había solicitado por varios clientes que es, dependiendo el incremento de corte, por ejemplo, para cada pasada, ya sea de desbaste o para cada pasada en el torno, de acuerdo al tamaño, no sé, por ejemplo, si fuera 3 milímetros, pon ciertas revoluciones y avances. Si fueran 5 milímetros, a lo mejor bájale o aumenta las revoluciones, perdón, y disminuye el avance. O sea, ajustan en base a la profundidad, que es el Depth of Cut Technology for Turning Cycles. Ok, se lo agregaron ahora al proceso de torneado. Entonces, esta función, digo, se me hace bastante interesante porque anteriormente, el primer punto, tecnologías que teníamos, o sea, el tipo de tecnología, de acuerdo al material y al tipo bueno, tanto al material de la pieza como al material del inserto, por ejemplo, ahí estoy abriendo un material en específico de inserto o de herramienta. Y en Technology tenemos la opción de los tipos de tecnología, ya hay una gama más grande. Vean ahí, antes nada más existía General y Finish. Finish y Raw. Ahora ya agregaron muchísimas más, o bueno, otras seis, siete tecnologías porque para dar una mayor gama de control en cuanto a las velocidades y avance, ¿ok? Acá agregaron el rest row, el wavefront, el high fit, el semi acabado, el semi finish, el five axis desbaste y el five axis acabado y personalizados, Custom 1, Custom 2 y Custom 3. Esto lo personalizan, obviamente ustedes acá tildan cualquiera de los que quieran utilizar, ponen ahí un pasito atrás, ahí un segundo, vamos aquí, ahí está, un segundo, ahí ponen ustedes las velocidades, ahí el speed, el fit, se en base al tipo de tecnología que activaron, por ejemplo, en General, activan el speed, activan el fit y el plug, los tres parámetros, y esos ya se pueden ver reflejados en una pieza como tal. Ya en una pieza, al momento de abrir una pieza, si están utilizando una herramienta que esté hecha de este material, de CP30, vean, le dan doble clic y ahora en Technology ya van a ver todas esas tecnologías. Y ahí ya se eligen, por ejemplo, el General o el Finish, ya cambia obviamente los parámetros de feed de plug y de rate. ¿Ok? Otra función o la otra función es que, como lo comentaba, de acuerdo al incremento de corte, pueden ustedes controlar estos parámetros de corte. Entonces aquí, por ejemplo, tomando una herramienta de torno o un material de la herramienta de torno, que es el GS2 2035 Turning, a esa, vean que ahí ya le pueden agregar dos profundidades. Hay tres, le dan a la derecha y dice 2 de 2. Entonces solo pueden agregar dos, sí. Este, y ahí lo controlan para 3 y 5 milímetros de avance, pues bueno, de profundidad de corte. Entonces, abriendo una pieza, al momento de hacer el desbaste y utilizar esa herramienta o ese material de la herramienta, al momento de poner ustedes 3 milímetros, ahí en Depth Cut, en automático se cargan los parámetros y también se carga el incremento de corte amarrado, obviamente, al incremento de corte de los parámetros. Vean que cambió a 3 milímetros y cambia el avance y la velocidad. Bueno, los RPMs, las revoluciones y el avance para 5 y para 3 milímetros. Entonces, bastante bueno. Todas las herramientas las pueden configurar de esa manera. Se pueden tener dos profundidades de corte y pueden agregarle todas las tecnologías. O bueno, ya están agregadas las tecnologías.
habría que personalizarlas, ¿ok? ¿Ok? O sea, las de General, las de Finish, las de Res Finish, todas esas habría que personalizarlas nada más. Ya están agregadas a todas las herramientas, pero habría que personalizarlas. Hablando ahora un poquito de cinco ejes simultáneos, otra función que le agregaron fue el mínimo diámetro de rampa para una función de multi-ejes en un desbaste con la herramienta de Advanced File Axis. ¿Ok? Esta herramienta que nos permite una entrada en rampa más suave cuando se está trabajando en cinco ejes. En esa es una entrada normal como se venía haciendo con los mismos parámetros y acá le agregan esta función de usar rampa y le agregan los parámetros de mínimo diámetro de la rampa y hay un porcentaje del diámetro total de la herramienta. Hay, por ejemplo, el 50% y ya me hace una entrada más suave o bueno, una entrada suave porque anteriormente era entrada recta. Entonces ya me hace ese tipo de entradas en rampa para que el desbaste en cinco ejes no sea tan forzado o no llegue tan fuerte el desbaste. Y entran en rampa y bueno, tienen un mejor, bueno, más bien no estresan tanto la herramienta, no hay tanto apartado. Acá otra función que le agregaron, o más que nada interna, no es como tal un botón, pero reformaron el algoritmo para poner en estrategias de cinco ejes simultáneos, perdón, las entradas, las líneas de entrada o las líneas de traslado entre pasada y pasada. Hicieron un algoritmo que te detectara el pad del stock y acortar esas trayectorias. Obviamente ahí optimizas muchísimo el mecanizado en cinco ejes, ¿ok? Esa función, el- digamos, no es un botón, pero internamente el software ya trae un algoritmo que detecta ese apartado y optimiza estas trayectorias que anteriormente salían al aire, ¿ok? Advanced File Axis, otra función que le agregaron fue un tipo de entrada tipo Fate, bueno, le llaman Fate la cual hace que se suavice la entrada cuando se está haciendo una pasada de acabado. Bueno, una entrada y una salida que se suavice. ¿Ok? Acá lo que hace básicamente es, aquí tenemos una entrada, originalmente la teníamos, ¿no? Con un radio, por ejemplo. Aquí había una entrada en tipo de radio o en arco, un tipo de entrada en radio en arco, y después la cambiamos al tipo de entrada Fade y la copiamos también para la salida. Esa función no la tenía anteriormente, o sea, solo había o solo podíamos controlar la entrada, pero no la salida. La salida la decidía el software. Ahora ya podemos controlar tanto la entrada como la salida y que puedan ser iguales o que puedan ser diferentes. A lo mejor quieren entrar en rampa, pero la salida la quieren hacer vertical, horizontal, dependiendo ahí la superficie. Entonces, aquí hacen estos acabados, o bueno, más bien hacen este tipo de entradas y suaviza bastante el tipo de entrada fade. Lo que hace es precisamente suavizar ese tipo de entrada y obviamente la salida lo más óptimo posible. ¿Ok? Después, igual en cinco ejes, agregaron un nuevo ciclo que se llama Parallel to Floor Surface. No existía, solo existía el Parallel Surface. Ahora agregaron siguiendo el piso de la pared, digamos, respetando el piso de la pared, una función que también nos habían solicitado bastante cuando se utilizaba este tipo de herramientas de cinco ejes, porque había veces que se enterraba la herramienta, dependiendo la geometría, si era muy pequeña y tenía una pequeña curvatura, la herramienta no dejaba el acabado más óptimo. Entonces acá sí ya te permite eso. Acá precisamente te pide seleccionar el sólido, te pide seleccionar el piso que quieres respetar, digamos, y las paredes que quieres desbastar con esa estrategia de cinco ejes. Aquí, por ejemplo, elegí toda la pared de esa caja, de ese pocket, y la base, pues obviamente la base y el sólido completo. Y al momento de activarlo o de activar la estrategia, vean que ahí me va a respetar totalmente la base, el floor, lo que pusimos como piso. ¿Ok? Entonces, ahí
esa funcionalidad no la tenía. Anteriormente habría que estar jugando con los niveles para no dañar o desbastar más la base, la base de la pieza. Agregaron este nuevo ciclo. ¿Ok? Mm, Vamos ahora a funciones del simulador. En el simulador agregaron algo muy interesante. No sé si ahí les había pasado que cuando simulaban cualquier proceso, llámense entorno, llámense fresado, y activaban la función de comparación, la función interactiva de comparación. Esta función interactiva lo que hacía era precisamente iluminar en gama de colores desde el verde hasta el rojo, pasando por ahí por el naranja, por el azul, de acuerdo a cómo se fuera desbastando la pieza. O sea, si le faltaba desbastar o quitar algún cierto volumen de material, se ponía en azul. Si ya se había pasado, si se había pasado en exceso, en rojo. Si se había pasado un poquito, lo estaba rozando en naranja y así lo iba iluminando, así amarillo, lo iba haciendo la gama de colores. Pero esto cuando simulaban y rotaban la pieza, se cancelaba esa comparación, ¿ok? No podían simular o correr la simulación teniendo la comparación activa. Le agregaron aquí precisamente esta función que se llama simulador interactivo de comparación basado en malla. ¿Ok? Esa función nos permite que precisamente se pueda hacer esa comparación de gama de colores, es como el tipo Von Mises. ¿Ok? Ahí, por ejemplo, hace un desbaste y si activo la comparación, anteriormente, recuerden, pasaba eso, ¿no? Rotaban la pieza y ya se perdía. ¿Ok? Ahí operación se la activaron y vean, ahora sí ya me permite rotar la pieza y se va iluminando. Ahí dependemos un poquito de la parte gráfica de la PC, pero sí te va a dejar ver por lo menos ese apartado. Ahí pueden activar o desactivar. Digo, ahí aceleré un poquito porque cuando activan la comparación se pierde la velocidad de la simulación un poco porque va comparando conforme va desbastando la herramienta, conforme va quitando material. Entonces, ahí lo que hace, esta función lo que hace es mediante una malla que le pone arriba del mecanizado, vean ahí como que se ve la malla, y esto depende de la calidad o de la tarjeta gráfica, pero ya tengo una comparación y si lo roto ya no se pierde esa comparación, cosa que anteriormente no pasaba o no se podía. ¿Ok? Activaban la comparación y si rotaban o hacían el zoom, se perdía la comparación. Algo interesante que le agregaron ahí al simulador. ¿Ok? Después, al administrador de herramientas. Hay dos puntos importantes en el administrador de herramientas. Mm, Le quitaron la opción de importar toda la herramienta de Heidenham. Esto, de acuerdo a las notas del proveedor, esta función de importación de herramientas de Heidenham eh, es muy vieja y se perdió el vínculo o se perdió esta relación y ya la quitaron porque causaba muchos errores. A partir de la versión 2024 empezaron a detectar ese apartado y ya no tenía ese apartado. Aparecía aquí abajo o arriba de esto de Import Masak Tool Data, aparecía ahí estaba igual Import Heidenham Tool Data. Ahora ya no está. Y otra función o otro proceso, más bien otra novedad, es que ahora Edgecam utiliza el SQL Server Express 2022, ya no utiliza, si no me equivoco, utilizaba el 2014. Entonces, todas las bases de datos de herramientas que ya tenían en versiones pasadas al momento de actualizar a la 2025, habría que actualizarlas. ¿Qué es lo que pasa? Te genera un duplicado. ¿Ok? Una vez que lo actualizamos, vean acá, voy a regresar un poquito el video. ¿Cómo sé que le falta actualizar? Porque vean que tienen ahí ese signo de admiración. Es una base de datos que al momento de actualizar la arrastraron o se arrastró nativa de la 2024 o de la 2023 hacia esta versión, pero tiene esa advertencia de que no está trabajando con el SQL Server Express 2022. Por lo tanto, puede provocar algún error. Entonces, ¿qué procedimiento se hace? Ahí básicamente es abrir esa base de datos
abrir esa base de datos, la que venían arrastrando, por ejemplo, en mi caso, de la 2024.1, porque vean que se llama Sample Tool Store 2024.1, y hay una opción que se llama Upgrade Database. Esa opción precisamente genera una copia. Bueno, ahí están las dos opciones de crear una copia migrando todo al nuevo SQL o sobreescribir esta. Se recomienda que se haga una copia para evitar a lo mejor algún error o que se pueda provocar un error y ya después eliminar la otra base de datos que no se actualizó. ¿Ok? Es lo recomendable, por eso ahí dejé la primera opción de crear una nueva base de datos, una copia tal cual, pero ahora en el nuevo SQL. Ahí lo genera y listo. Por eso acá me genera una nueva. Le pone ahí un indicativo al final, -2. ¿Ok? 2024 bueno, 2024.1, -2. Y ahí ya puedo trabajar la versión 2025 sin errores en herramientas. ¿Ok? Listo. Regresando un poquito a las operaciones de maquinado, el Sitecore Profile le agregan una nueva función que es la de poder seleccionar caras manualmente, la de Pick Solid Face, y una que se llama em, esta función que está ahí en control, la de Find Trim. ¿Qué es lo que hace? Algunas veces pasaba que cuando utilizaban esta función de profile para hacer alguna superficie, las entradas quedaban medias disparejas, lo cual podía provocar que se tuviera un acabado no regular en esa superficie. O sea, tenía como esas pequeñas diferencias de entrada. Dependiendo de la geometría, podía ser más notoria estas entradas tan disparejas. Al momento de poner esta función que está ahí en control, la de, vean que todas las entradas las alinea y las suaviza. Le hace unas entradas totalmente eh, iguales o equitativas y así ya no tiene ese tipo de inconvenientes de acabado, ¿ok? Agregaron esa función. Acá, ¿qué otra función? Igual para el ciclo de profiling, agregaron una función bastante interesante que es distribuir los cortes equitativamente. Esta función, digamos que fue migrada o pensada de otras operaciones que ya lo tenían. Aquí ustedes pueden poner cierta profundidad, no pasa nada, o sea, ustedes controlan la profundidad, pero dependiendo bueno, cierto avance, más bien, cierta profundidad de avance. Y y ahí pueden dejar, por ejemplo, ahí hizo tres pasadas, pero está 7 en una, luego la segunda es 7 y luego la otra es una pequeña eh, diferencia de lo que le faltaba. Ahí esa caja, digamos, mide 15, entonces hizo un paso de 7, luego otro de 7 y luego de una de 1 milímetro. Pero agregaron la función de distribuir equitativamente los cortes y ahora ahí ya hace tres cortes, vean. Como mide 15, lo distribuye en 5, lo más cercano al valor de CUT que ustedes pusieron, de CUT de incremento. ¿Ok? Si pusieron a lo mejor 3, ahí no haría 3 pasadas, sino haría 5. Distribuiría esa profundidad de 15 en 5 en vez de en 3. Entonces, agregaron esta opción de distribuir cortes equitativamente a la opción de profiling. No estaba en profiling anteriormente. ¿Ok? Mm, mm, también a la opción de profiling le agregaron otra opción que es cortes al aire. Bueno, cortes al aire por caras que estén sobre o cóncavas, como en lo que vimos hace un rato, pero ahora con el profiling, acá agregan esa opción para no hacer trayectorias al aire. Si bien anteriormente esa opción no estaba, esto estuvo a prueba. También está esta opción en la 2024.1, estuvo a prueba. Ahí esa función estuvo a prueba y ahora sí ya está fija, o bueno, esa opción ya está fija. Cuando hacen ese profile, obviamente ahí hace el profile de todo. Vean, hasta en esta zona donde no hay material. Entonces, agregaron esa función para quitar esas trayectorias de mecanizado y optimizar los tiempos. Ahí, trim, air, o sea, cortes al aire, cortar cortes al aire o quitar cortes al aire. Y ahí estos movimientos pues son movimientos rápidos de la máquina.
Ya no son movimientos de mecánico o avances de mecanizado. Entonces, por eso optimiza ese apartado. ¿Ok? ¿Qué otra función le agregaron al Cycle Profile? Una que se llama sobre traslape en X y Y, siempre, o bueno, permitir siempre el sobre traslape en X y Y. Que esto es básicamente cuando tienen un perfil que está muy cerca de otro y que si ya detectó que pasó por ahí, se lo brinca. Activando esta función ya te permite que pase aunque ya no haya material. ¿Ok? Ven ahí. ¿Qué es lo que va a hacer? Por ejemplo, hacemos el perfil del círculo, el perfil de la línea por fuera y este por la izquierda y listo. Ahí permite que esto se traslape. Ven, ahí tiene ese pequeño traslape. Anteriormente esto no se permitía. Si ya habías hecho el arco y después querías hacer la línea, brincaba ese pedazo porque ya no detectaba stock. ¿Ok? Ya había quitado el stock anteriormente. ¿Ok? Esta función la agregaron y dice, bueno, se activa ahí en ese apartado. Una función adicional a fresado que agregaron es la de, mediante una herramienta de doble filo o filo arriba, filo abajo, una tipo T, eh, tipo triangular, agregaron o en una sola operación puedes hacer ambos chaflanes de tu pieza. Si tiene chaflán por arriba, chaflán por abajo y tienes ese tipo de herramientas especial, con una sola operación seleccionas las dos características y ahí con una sola operación hace este apartado. Ven ahí, pum, y listo. Con este tipo de herramientas, ¿ok? Que tiene filo tanto, digamos, por la parte inferior como la parte superior. Y ahí, pues básicamente hacen eso. O sea, anteriormente lo tenían que hacer por separado. O sea, si era un solo pocket, lo tenían que hacer por separado. Primero la parte de arriba y después la parte de abajo. Y no se puede hacer en una sola operación. Acá sí ya lo permite cuando se tiene este tipo de herramientas dobles, por así llamarlo, como con doble filo, filo arriba y filo abajo, y ya pueden hacer este chaflán en ambas caras, en la superior y en la inferior. Esa es una nueva opción de el chamfering, ¿ok? Adicional al chamfering, si ustedes colocan un sistema de sujeción, le agregaron la opción de check feature, ¿ok? Use check feature. Lo que hace es que brinque. Esta función estaba solo activa en el profiling. En el profiling brincaba cuando detectaba alguna prensa, algún dispositivo de sujeción, lo brincaba, pero ahora ya se lo agregaron también al chaflán. A esto que vimos ahorita, si le agregamos una prensa o un clamp, va a brincar o va a hacer este brinco, ¿ok? Hasta respetarte cierta distancia de offset respecto al sistema de sujeción, ¿ok? ¿Qué otra opción agregaron? Agregaron los offsets en el torneado por separado en X y Y. Anteriormente estaban, cuando es un desbaste de ondas en torno, solamente se tenía un solo offset, un offset único. Ahora ya lo separaron en Z y en X. Ya podemos tener sobre material en estos ejes de diferente dimensión. ¿Ok? Acabado. Las ranuras en acabado agregaron una opción que es para invertir el corte o el sentido de corte del acabado de una ranura. Aquí, este es como normalmente se hacía, o sea, primero el lado derecho de la pieza, luego el lado izquierdo, pero cuando activamos esa función, lo hace al revés. Primero el lado izquierdo, luego el lado derecho. O es una opcional, ahí dice Reverse Cut Order, y ahora vamos a simularlo, y ahí ahora va a ingresar primero del lado izquierdo, hace el acabado del lado izquierdo de la ranura y después del lado derecho de la ranura. Ahí muy sencillo, digamos, esta función es para eso, invertir la dirección de corte. En el ciclo de desbaste por ondas o por waveform, el famoso waveform, agregaron una opción adicional a cuando tienen un tipo de ranuras o que tienen huecos, así como islas, y que tiene que pasar la herramienta intermedia, un tipo de suavizado para la liberación de viruta, el thin chip width, el ancho
o sea, pueden controlar el ancho de la viruta, ¿ok? Agregaron esa opción, ya estaban ahí, esas opciones ya estaban, la de chip prevention, que es para precisamente reducir o suavizar ahí el mecanizado cuando se tenga como una tipo vena muy delgada y que pueda ser desprendida por la misma velocidad a la que iba desbastando. También la de chip avoid roller bear. Y esta nueva función se utiliza con el chip slow feed. O sea, reduce la velocidad a un porcentaje, en este caso al 35%, y después, ¿cuál es el ancho máximo de viruta que yo admito? Por ejemplo, hay un punto 1 de milímetro. Digamos que voy a desbastar bastante poco. ¿Y qué es lo que hace ahí esa función? Obviamente ajustar esas ondas de desbaste. Las ajusta para que sean más suaves y que solo se arranque ese punto 1 de viruta. ¿Ok? Entonces, es bastante importante para cuando se tienen ese tipo de piezas muy finas. ¿Ok? Mm, ¿Qué otra función tenemos? Al igual que en el profiling, al RAW, al desbaste, le agregaron la opción de distribuir equitativamente los cortes. ¿Ok? Ahí vean que está igual tres cortes, pero el último es muy pequeño, o bueno, es más pequeño con respecto a los otros. Y ahí vean, activan esa opción de distribuir cortes equitativamente y hay un valor al cual quieren aproximarse. Y vean que ahí en automático, ahí me hizo cuatro cortes, ya distribuidos igual. O sea, miden o desbastan la misma profundidad todos, los cuatro cortes. ¿Ok? Bastante sencilla esa función. Después, en el mismo ciclo de desbaste, agregaron el- la función de Sword Clearance. Esta función, ¿qué es lo que hace? Vamos ahí a revisarla. Vean, esta función activa o te hace, este es para que tú controles o le pongas a la estrategia cierto tiempo. O sea, que le digas, después de un minuto, regresa a un punto seguro para que el operario limpie la pieza digamos que por la viruta que se pueda acumular. ¿Ok? Aquí tú puedes controlarlo por tiempo o por longitud de mecanizado. La longitud de mecanizado, por ejemplo, aquí, este, cada 50 metros que se vaya a un punto seguro, a un clearance, bueno, al punto clearance, o cada metro, cada 5 metros que se vaya a un punto clearance, y cuál es el punto clearance, este que estoy poniendo, ¿no? Perdón, X0, Y0, Z120. Entonces, vean que ahí la diferencia que va a haber es que aquí lo hace continuo sin detener ninguna detención, perdón, o sea, no se detiene en todo el maquinado, pero al activar esta función, cada minuto o cada 5 metros se va a 0, 0, 120 en Z. Y adicional tiene este botón que es Program Stop, o sea, poner un código de stop al momento de llegar a ese punto seguro. Para que, como lo comento, es para que el operario eh, limpie la pieza o le quite la viruta que a lo mejor en un pocket muy profundo se pueda acumular. Saque la viruta y regrese y siga desbastando. ¿Ok? Entonces, básicamente para eso esa novedad. Ahí vean que le puse OK. Y vean, le agregó varios regresos a ese punto a Z120. Ah, bueno, 0, 0 en X, 0 en X, 0 en Y y Z120. Regresan varios, regresan esos puntos o estos a este punto, ¿ok? Después de un minuto o después de 5 metros de desbaste, depende cómo lo quieran controlar, ahí sin problema se obtiene ese apartado, ¿ok? Entonces, es una manera de mantener controlada la viruta, ¿ok? Y ya casi para terminar, por ahí, había más novedades, sí, hay más novedades, pero son novedades que nos impactan más a nosotros como desarrolladores. Cosas de postprocesadores, le agregaron ciertas funciones, ciertos algoritmos a los postprocesadores que digamos que ustedes internamente no les impacta porque sus postprocesadores ya están hechos. Acá son funcionalidades para nosotros que desarrollamos en nuevas funciones de desarrollo, nuevas variables, que digo, no lo vi conveniente
mencionarse o, bueno, presentarlo, pero son cosas muy técnicas, muy específicas. Me enfoqué más a a la parte operativa. Otra función o otra función que tiene el software es que pueden vincular el software con otro módulo que se llama Ensesimul. Este software que se llama Ensesimul sirve básicamente para la verificación ya de código, pero ahora sí como si estuvieran en la máquina. Es un simulador de código, no es el simulador que tiene nativo Edgecam. Recuerden que el simulador que tiene nativo Edgecam es solamente la cinemática de la máquina, no es como tal por código. Acá sí, acá ya vincula con un módulo, este, y este módulo está cargado el backup de la máquina. O sea, tal cual se clona, por así decirlo, la máquina en este software para que pueda correr por línea de código lo que sacamos de Edgecam o lo que sacamos de cualquier otro software o lo que hicimos a pie de máquina, si lo queremos primero simular en un software mediante las líneas de código, es como si como si lo corriéramos en la máquina, simulando, ¿ok? Es lo que hace este software. Ahí, ahí vean que lo va a correr, algo que se programó en Edgecam, lo migró nativo, ahí fue lo que se tardó un poquito en migrar. Después ahí ya es una simulación tal cual, todas esas trayectorias de cortes son las que se programaron realmente en Edgecam. ¿Ok? Ahí regresa al punto de partida del código y vean, va corriendo por línea de código. Del lado derecho va corriendo los G01, G03, bueno, todas las funciones, todos los códigos que este modelo de máquina admite. Entonces, este sí es una simulación mediante código. Puede ser vinculado, sí, ahí mediante este módulo y puede ser implementado para cualquier máquina que se le pueda obtener un respaldo, un backup. ¿Ok? ¿Es esta la funcionalidad o es una de las novedades que le están dando bastante auge? Ya el software en Sysimul tiene ya sus años, pero lo están vinculando ya más de lleno con el software, con Edgecam en este caso. ¿Ok? Ujú. Entonces, es una manera de validar lo que hicieron en Edgecam y listo. Después tienen otra funcionalidad que ya ha venido manejando. El software le agregaron un botón que se llama Nexus. Nexus, digamos que es la nube o la plataforma de Hexagon eh, en nuestro, en, en, en sí, lo que hace esta nube es mantener, es algo como el Delmia de CATIA, lo que haces acá en Edgecamp, lo puedes subir a esta nube Nexus y crear una comunidad con tu equipo de trabajo, con tu equipo de manufactura. Esta comunidad a las personas que se les invite a esta comunidad pueden dejar comentarios, pueden hacer mediciones, pueden ver la forma de mecanizado de la pieza. Es una manera de crear una comunidad de maquinado, un equipo de trabajo de maquinado, ¿ok? Entonces, es algo nuevo. Ustedes se pueden inscribir en Nexus. De hecho, en la plataforma de Nexus hay bastantes cosas. Entonces, pueden inscribirse, pueden darse de alta y tener este tipo de conexión con la versión 2025. Crear un equipo de trabajo, se dan de alta obviamente las personas a las que los van a invitar, abren este trabajo en la nube, vean que está cargando este modelo hecho en Edgecamp, lo está cargando directamente en la plataforma Nexus y acá ya pueden hacer todo tipo de comentarios, darle seguimiento a las piezas, a la manufactura de la pieza, pueden agregar comentarios que todos pueden ver, pueden agregar fotos, pueden medir, pueden cambiar varios apartados. ¿Qué es lo interesante? Que si alguien, por ejemplo, no es de manufactura, puede dejar algún comentario de por qué hacer cierto cambio sobre cierta parte de la pieza y bueno, esto llevarlo a Edgecamp y poderlo transformar las condiciones de mecanizado, ¿ok? Es algo que está teniendo auge y es una forma de trabajar en equipo, ¿ok? Tienen, obviamente hay formas de visualización, tienen las vistas que comúnmente vienen en los software, el frontal, lateral, superior y listo, ¿ok?
Ahí pueden hasta grabar un video de algo que ustedes requieran para ser enviado a los compañeros de trabajo, al equipo de trabajo. ¿Ok? Y por último, y ahora sí para cerrar, lo que siempre sale en todas las versiones, obviamente, es la actualización o actualizan el importador de los software CAD para que lo lea de todas las funciones, de todas las actualizaciones, perdón. O sea, si ustedes actualizan el SolidWorks, obviamente Edgecam ya está preparado para que reciba nativo ese apartado. Igual Inventor o bueno, todos los software CAD, las últimas versiones ya están soportadas en esta versión 2025. ¿Ok? Y al igual se sacan, no son release, o sea, no es que vayan a sacar el Edgecam 2026, sino se sacan actualizaciones cuando alguno de estos softwares saca alguna actualización. Por ejemplo, si SolidWorks saca, no sé por decir algo, la 2025.3, Edgecam en unos 15 días saca un parche, por así llamarlo, para la versión de Edgecam 2025.1 para que pueda leer los archivos nativos de SolidWorks. ¿Ok? Entonces, sí se tiene un pequeño par de semanas en las que Edgecam desarrolla ese importador, porque obviamente lo desarrolla Solid, lo saca al mercado y eso ya lo toma Edgecam y lo trabaja para sacar el importador. Por eso se pierden un par de semanas que a lo mejor por ahí este, no podrán abrir nativo el modelo CAD. ¿Ok? Y por último, bueno, se puede hacer llegar también el PDF de todo esto que veníamos platicando, de todas las novedades, y obviamente ya incluidas las que les mencionaba de postprocesadores y todo esto. En el PDF vienen también ya explicadas. Esto se les puede hacer llegar o con el instalador, cuando les llegue el instalador, al momento de descargarlo, internamente en el instalador viene las novedades de esta versión. Pero acá yo intenté simplificarlas y mostrarles la parte operativa. Ya la parte más técnica, acá no la presenté. Mm. Pero listo, acá no sé si ustedes tengan alguna duda, consulta. Si no digo de mi parte, en base a las novedades, sería todo. Igual nos pueden hacer llegar dudas, consultas. Si no les llega a lo mejor la versión, nos pueden hacer llegar un correo y sin problema les podemos devolver con una liga para que puedan descargar esta versión, la puedan instalar. Tienen algún detalle de instalación, también nos pueden contactar y listo. ¿Ok? Por acá creo que no tengo ninguna consulta en el chat. Entonces, pues muchísimas gracias por participar en este seminario y bueno, estaremos haciendo próximos seminarios ya en apartados más específicos y novedosos como el Nexus, como el NC Simul, como el Designer, la vinculación del módulo de diseño con Edgecam. Hay unos seminarios en conjunto para que puedan ir eh, tomando estas herramientas que tienen incluidas en su licencia. Muchas gracias. Saludos.